Damos inicio a partir de este momento al programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanevisión desde Piedecuesta, Santander para Colombia y el mundo, porque nos ven en el mundo. Como nos ven en el mundo, gracias infinitas, Dios les bendiga grande y abundantemente a través de nuestro cable operador digital, las redes sociales, nuestro canal en YouTube, el Facebook, nos permiten ustedes ingresar a sus hogares. Hoy feliz y afortunadamente tenemos, como de costumbre, un excelente invitado. Estuvo al frente de una importante empresa de transporte que brilló con luz propia, como quiera que alguna vez en Cotrausán fue distinguida como la que tenía su mejor parque automotor y adicionalmente prestaba el mejor servicio para la época Transportes Piedecuesta. Después lo vi en la Corporación Consejo Municipal, después aspiró a la alcaldía, es un normalista, vocación de maestro, vocación de profesor, también egresado de la Universidad Industrial de Santander, con toda la experiencia del tema que vamos a abordar. Atención en el mundo, les vamos a contar hoy cómo está la movilidad, el transporte de servicio urbano en el área metropolitana. Doctor Álvaro Pavón Ayala, me encanta saludarlo, usted rejuvenecido completamente. Muchas gracias, don David, y sobre todo encantado de que nos haya dado la oportunidad, por lo menos a un representante de los transportadores del área metropolitana de Bucaramanga, de hablar un poquito de un tema que está, más que tema, un problema muy de moda, y que se puso de moda por allá en el año 2003-2004, cuando el gobierno nacional y el gobierno metropolitano en Bucaramanga en esa época les dio por hablar del transporte masivo en Bucaramanga. Hoy, 20 años largos después, el tema retoma vigencia y más que tema, siempre digo, es un problema crítico que tenemos. Movilidad y transporte en la ciudad de Bucaramanga, una pasión que debemos tener muy en cuenta digamos, santanderianos y los que vivimos en este área metropolitana. Retoma vigencia por el fracaso estrepitoso. Desde el principio al fin, lo que empieza mal termina mal. Doctor Álvaro, ubiquémonos un poquito, como dicen los abogados, pongámonos en contexto. ¿Usted egresa de la Normal Superior de Piedecuesta? Sí, señor, así es. De la Normal es aquella donde nos enseñaban pedagogía. Sí, señor. Nos decían o nos daban las claves para cómo se enseñaba a leer y escribir a un niño. Cosa que hoy en día ha desaparecido un poco. Ya los maestros no son tantos de vocación, sino más de pasión y oportunidad. ¿Quién era el rector de aquella época que firma su diploma en condición de bachiller normalista? Sí, Vicente Tristancho, que sucedió al muy conocido Humberto Gómez Nigrins. De gratísima recordación. Sí. Maestro Pedagogo por excelencia. Después va a la Universidad Industrial de Santander, hace su tecnología empresarial y demás preparaciones, pero hoy no nos vamos a detener ahí porque entonces tendríamos que hablar que fue concejal, que aspiró a la alcaldía, que ha trabajado en Cochoferes, que trabajó en San Gil, que gerenció Transportes Piedecuesta, que no. La pregunta del millón. Yo alguna vez participé en una rueda de prensa reciente y les decía, ¿no? Yo creo tener, no la fórmula, pero sí un pequeño aporte para mejorar un poquitico la movilidad y la seguridad. Ambas se llevan. ¿Qué deja hoy el transporte masivo para las empresas que hace 20 años prestaban el servicio? A ver, yo pienso que el transporte masivo para las empresas les deja la experiencia de un estrepitoso fracaso. Es decir, ante el fracaso que durante estos 20 años que anteceden del transporte masivo,
Pues los transportadores no nos queda otra cosa que un muy buen aprendizaje, porque debemos ser muy juiciosos en aplicar el postulado de los problemas, hay que convertirlos en oportunidades. Y hoy se empieza como a... No hemos terminado de recorrer ese camino cuando ya tenemos que empezar a hablar del segundo trecho. La nueva era de lo que hoy se quiere hablar del transporte en Bucaramanga, que ya no lo hablamos como transporte masivo si se quiere, sino un sistema integrado de transporte, David. Pues yo quiero aprovechar hoy la oportunidad para expresar toda mi solidaridad con los damnificados, estudiantes que no pudieron volver a la universidad, empleados que perdieron su trabajo, ciudadanos que no pudieron llegar a la cita médica a tiempo. Inversionistas en esa época. Inversionistas y demás. No hay forma ni manera de reparar ni de resarcir el daño que les cometieron. Todavía lloraron lágrimas de sangre. Había que ver quienes estaban acostumbrados a otra clase de servicio. Y bueno, unos quebrados, los otros con un servicio que nunca aplicó. ¿Qué viene, doctor Álvaro Pavón Ayala? Es la pregunta mía. Estamos en un estado en este momento de incertidumbre. Usted me pregunta qué viene. No sabemos a ciencia cierta por qué razón. Si usted me pregunta a mí, como Álvaro Pavón, sí, señora, usted como Álvaro ¿qué viene? Pavón Ayala. Tengo las cosas muy claras, pero como nosotros no dependemos de Álvaro ni de los transportadores, sino de una decisión de un alcalde, en este momento el alcalde de Bucaramanga, y de alguna manera los alcaldes del área metropolitana, todos en su conjunto. Entonces, en este momento se están soltando algunas ideas, yo pienso que a veces no muy claras, en la verdadera solución del problema para poder definir qué es lo que viene. Nosotros trabajamos con el área metropolitana cuando el subdirector de transporte era el ingeniero Fabián Fontecha. Trabajamos una idea que salió desde el área metropolitana y nosotros de alguna manera la adoptamos y trabajamos, nos reunimos en mesas de trabajo para construir algunas resoluciones y acuerdos que nos permitiera como empezar a labrar ese nuevo camino. Se llama Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, el SITME, que de alguna manera es un SITP. ¿En qué consiste el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano? Pues que se integre el masivo con el TPC, el transporte tradicional, lo hagamos de una manera integrada. Pero en ese proyecto que se entregó el 30 de diciembre del año 2023, que se radicó en el área, se llevó al Ministerio de Transporte y a las autoridades del orden nacional, todos conocen. ¿Qué se está diciendo? Transporte masivo ha fracasado, pero como nosotros nos toca y sabemos que el transporte masivo depende de una ley estatutaria, o sea, no lo podemos decir, oiga, se acaba el transporte masivo. Entonces sabemos que nos toca bailar con la más fea. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al gobierno nacional y local? Hagamos un transporte masivo troncalizado y más pequeño pero eficiente. Es decir, que el transporte masivo se mantenga solamente en la troncal y nosotros los del TPC hacemos el resto. En un sistema integrado, de tal manera que nosotros los del TPC podamos utilizar los portales, lo mismo que el masivo, y el pasajero sobre todo, y ahí está una de las cosas o los elementos principales y más fundamentales para el usuario del transporte, que con un solo pasaje puedan llegar a Girón, a la Cumbre, inclusive a Los Colorados. Hoy en día, en unos pilotos que estamos haciendo, una persona que vive allá en Vijagual, en el sector norte de Bucaramanga, podría y puede llegar a Piedecuesta pagando un solo pasaje. Tenemos rutas que se integran en esos pilotos que estamos haciendo desde el Vijagual, en el Portal del Norte, allí se está integrando el transporte, de tal manera que los ciudadanos que vienen en nuestros buses se pueden quedar ahí y tomar otras rutas por el mismo pasaje. Luego en el Portal de la UIS pueden hacer empalme con rutas como P8, como R27, hoy en día el padrón de RDP, como que se llama cualquiera de ellos,
y no necesitan pagar doble pasaje. Inclusive pueden llegar a la cumbre con un solo pasaje. Ese es como el modelo que hoy en día queremos implementar, pero no se trata solamente ahí, David. Primero, ¿qué le estamos pidiendo al señor alcalde de Bucaramanga? Antes de hablar de soluciones, siéntese con nosotros los transportadores que tenemos varias ideas por entregarle. Pero a veces las ideas surgen de asesores que a veces no se han subido ni siquiera la primera vez a un bus urbano. Y entonces nos meten en unos tribilingües y después llegamos a los fracasos como actualmente tenemos. Si usted lo quiere mirar de alguna manera, los que más perdieron, además de los usuarios y el pueblo y la ciudad, fueron los transportadores, porque el 60% de la capacidad transportadora se fue al traste porque el área metropolitana retiró de las empresas o le quitó a las empresas esas capacidades. Entonces hoy en día trabajamos con escasamente, no alcanzan a 900 buses, viejitos ya, pero hay una cosa que el pueblo debe saber y tener claro. Los buses que hoy en día están en los portales, oxidándose, fueron comprados por los transportadores, no son de ningún Uribe ni ningún multimillonario a nivel nacional. Fue el esfuerzo grandísimo que hicieron los transportadores y que hicieron llevarnos a un fracaso contundente como están ahí. Entonces ni siquiera se pudieron pagar los buses. Doctor Álvaro, para claridad de quienes de pronto desconocen, soy el doctor Álvaro Pavón Ayala, el gerente de la empresa Transcolombia. Esas empresas que en el pasado eran modelo, ejemplo, generaban y dinamizaban la economía, generadoras de empleo y demás. ¿Cómo está, por ejemplo, hoy la cual usted administra o gerencia? ¿Cómo está Transcolombia económicamente, financieramente, a nivel de socios, ya casi acabada? ¿Cómo anda eso? Bueno, ¿qué le digo? Transcolombia hoy, por cosas de la vida, me ha tocado gerenciar las empresas de los dos extremos, primero en el sur con Traspidecuesta, ahora en el norte. Pero Traspidecuesta, paréntesis, en una época en que el transporte era un muy buen negocio, se prestaba un muy buen servicio, vehículos, como le contaba al comienzo, de la empresa Transportes Piedecuesta, para ese año considerada la que tenía el mejor parque automotor y hasta el mejor gerente, si se quiere. Es que, David, desde esa época, cuando inclusive en la administración de Cote Peña nos empezó a hablar del famoso Solobús, nosotros en Transpidecuesta nos reunimos, varios de los que administramos la empresa, y lo primero que hicimos fue aceptar que había una amenaza, que era latente, que era real. Que estaba ahí. Que estaba al acecho. Al acecho, podría llegar, y nosotros pensábamos casi que en un 70-30, y le damos el 70% de favorabilidad de que el sistema llegaba. ¿Por qué razón? Porque nos habíamos reunido muchas veces con el presidente Uribe y había dado una directriz clara para el país y Bucaramanga estaba incluida ahí. Cuando hay plata del Estado, ¿usted cómo lo desconoce? Entonces, lo primero que hicimos fue aceptar, desde esa época, desde el año 2022, me acuerdo, empezamos a preparar a Transportes Piedecuesta para la nueva era. Y empezamos a hablar del Transpidecuesta de los próximos 30 años. No los ha cumplido aún, pero cómo me alegra. Yo salí por allá de Transpidecuesta en el año 2009 más o menos, pero cómo me alegra saber que lo que desde esa época organizamos, planificamos, reestructuramos, se hizo pensando en estas épocas. Y hoy en día Transpidecuesta, tengo que reconocer, pues no me trajeron a mí para hablar de Transpidecuesta, pero hay que decirlo, por la huella que dejamos. Transpidecuesta pues es una de las empresas que dentro del área metropolitana está mejor organizada. ¿Por qué? Lo tengo que decir aquí sin ninguna ínfulas. Desde esa época pensamos en varios modelos de negocio en torno a una empresa por si el transporte masivo ponía en aprietos la existencia de la empresa. Hoy en día
La empresa tiene una vocación, además de transportadora, tiene otros oficios, otras vocaciones, como el sistema comercial de todos los insumos, es importador de partes de vehículos, sobre todo de llantas, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que está muy bien. Ahora, hablemos de la que me corresponde hoy en día, pues Transcolombia. Advirtiendo que usted llega allá, yo no sé si llevó capa cuando a usted lo eligieron o lo nombraron, yo no sé cómo era la cosa, desconozco lo del transporte, disculpen la ignorancia, hay quienes sí saben. Pero yo de usted, se lo digo aquí, mirando a Dios y mirándolo a los ojos, yo no me le mido, eso es un muerto. Soy las empresas de transporte, yo le cuento porque hablo con gente de Cochosá, ¿cómo está Cochosá? ¿Cómo está Cotrán? ¿Usted llevó capa, doctor? Lo que sucede es que, David, hay personas o profesiones que las adoptan las personas más por pasión que por vocación. Entonces, bueno, es que yo quiero ser alcalde o yo quiero ser gerente, y le dan, y le dan, y le dan, y le dan, y se postulan 3 o 4 veces para alcalde, yo no sé, tal vez, no sé por qué tanto, o tantas veces para ser gerentes, pero pasan a veces sin pena ni gloria. Pero los que de alguna manera tenemos la vocación, para el caso mío de la administración, pues a veces en unos años nos basta suficiente para que donde llegamos podamos sacar las cosas adelante. Y una característica es que a uno lo contratan en una empresa cuando hay problemas. Ese es el quid del asunto. Qué bueno que coincidamos en él. Es como el condimento de esa buena sopa, ¿cierto? Sí, hombre, si la empresa no tuviera problemas, pues por ahí el hijo del presidente o del mayor accionista, ese muchacho, ahí lo ponen a aprender un poquito. Pero cuando hay problemas que son de una jerarquía grande, se necesita personas convencidas de buscarle verdaderas soluciones. Y con la experiencia. Pues hoy en día, próxima a cumplir mis 66 años, David, primero darle gracias a Dios porque me tiene todavía en todos mis cabales intelectuales y sobre todo mentales, ¿cierto? De 56, 58, perdón. Sí, señor. Nosotros somos modelo 58, de las mejores fábricas de esa época, ¿cierto? Porque todavía el motor funciona. Con todas las, digamos, las de la ley. Las de la ley. Y la cabeza nos trabaja. Entonces, yo hoy en día soy el más viejo de los gerentes. Y yo les digo en las reuniones. Y es mi responsabilidad, y me siento responsable, mover esa gente para que no nos quedemos sentados en los escritorios. Esperando lo que no ha de llegar. Esperando lo que no ha de llegar. Y una cosa que siempre insisto, David, nosotros por manejar problemas cotidianos, para eso no se necesita un gerente, para eso necesita cualquier funcionario ahí de tercer nivel o de segundo nivel para que resuelva ya el problema de las dotaciones, el problema del pago de la deuda, el problema del pago de la nómina, el tema de los descargos de los conductores, de la disciplina, de estructurar el recurso humano. Eso es un tema que pasa por las manos del gerente, pero no debe ser la ocupación real en lo cual se debe dedicar un gerente. Hoy en día, en problemas como los que tenemos tan críticos, debemos estar concentrados en pensar cómo le diseñamos y le entregamos un modelo de transporte moderno, confiable a la ciudad. Esa debe ser la misión en sí, sin que llegue otro como lo que pasó en el año 2003, 2004, que llegaron los intelectuales de la época y diseñaron un sistema que estaba prácticamente condenado al fracaso. Hoy en día, y de eso se trata la experiencia, de eso se trata ese inventario de situaciones tan difíciles que se vivieron, y ahí tenemos que decir que los perros no los capen por segunda vez, David. Y ya que tenemos toda esa experiencia, y ahora tenemos la oportunidad de decirle no a los alcaldes,
sino a la comunidad, a la sociedad del área metropolitana de Bucaramanga. Oiga, podemos construir un modelo de transporte. ¿Qué pedimos? Que los alcaldes, incluido mi doctor Oscar, el alcalde de Florida Blanca, el alcalde de Bucaramanga, de Girón, que se sienten con nosotros en mesas de trabajo, porque hasta ahora no lo han hecho. Entonces yo no sé cómo se les va a ocurrir una solución como la que está hablando el doctor Beltrán, ¿cierto? Y se le ocurre la genialidad de salvar Metrolínea, con todos los problemas que ya todos conocen. Listo. Entonces uno pregunta, bueno, entonces, ¿qué vamos a salvar? ¿Metrolínea o vamos a salvar un sistema de transporte para la comunidad en general? Entonces, esa es la gran diferencia. Si yo me dedico a salvar Metrolínea, que debe más de, no sé, tengo entendido que alrededor de un billón de pesos en todos los problemas que tiene. Laudos arbitrales, demandas contra sí, ahí le mandé un demandas, documento sí, para señor, que lo lean, lo analicen, lo puedan digerir. Y entonces uno dice, bueno, le están ofreciendo a esta firma Urbanas que construyó el portal de Papi Piero, creo que construyó, no. Bueno, que le deben 144.000, multiplíquelo por 3 con los intereses y demás cosas, ¿cierto? 144.000 millones. Y hoy le dicen, oiga, le damos 15.000 millones y dejemos las cosas así, arreglemos para salvar Metrolínea. Desconocen o por lo menos no han hablado de los otros proveedores que pueden tener otro tanto en acreencias. Pero hay una cosa que me llamó la atención hace unos días cuando leo un artículo de Vanguardia, dicen, es que eso lo vamos a pagar si el acreedor acepta con vigencias futuras y lo vamos a pagar de las tarifas. Oiga, David, si no alcanza hoy en día para pagar lo que estamos haciendo, ¿cómo es que nos vamos a echar 15.000 millones si aceptaran encima y cargárselo a la tarifa? Eso me parece que es absurdo. Me parece que la idea no va por ahí. Entonces, bueno, si lo van a salvar, pues toca que hagan gestión en el gobierno nacional, pero al ciudadano común y corriente no le pueden cargar una situación que realmente no tiene por qué pagarla. Hago un paréntesis. Similitud con las empresas de servicios públicos. Se perdió este dinero, quedó mal hecha la obra, se malversó, se malgastó, vía tarifa. O sea, el pobre ciudadano, el pobre Paganini, como en este ejercicio que nos muestra el doctor Álvaro, que escurrió el bulto además. Sí. Le tengo que decir a usted personalmente, no le envío la razón con nadie, escurrió el bulto a la pregunta. Yo le digo, ¿cómo está la empresa que usted gerencia financieramente, económicamente? ¿Cómo está Transcolombia, que era, junto con Unitransa de la época, dos de las principales empresas que se dividían los pasajeros? Porque no voy a revelar su nombre porque me da vergüenza, pero un gerente de Metrolínea algún día me dijo, no hay pasajeros. Le dije, ¿por qué no van y le preguntan a los despachadores, a los que han trabajado toda la vida en el transporte, que algo saben, y ellos le pueden decir dónde está el flujo de pasajeros para que no anden para arriba y para abajo? Claro que como les pagan es por kilómetros recorridos, no les importa, pero esto es mío. Doctor, ¿cómo está su empresa? Transcolombia es una empresa que pues sufrió el golpe bajo del transporte masivo, luego vino la pandemia, que fue para todos y a las empresas de transporte les dio más duro que a cualquier otra y digamos que las debilitó, pero afortunadamente no las desapareció. Y Transportes Colombia es una de las empresas que yo digo que tenemos dificultades, pero vamos mejorando. Tan es así que en enero del año entrante salimos de deudas con los bancos. Ya eso está todo organizado, hemos venido cumpliendo ese plan de pagos, estamos cumpliendo con los pagos de nuestra seguridad social, porque ese es otro, eso es peor que el banco todavía, que nos caiga la UGPP y nos arrodille, nos puede hacer desaparecer. Entonces estamos muy juiciosos, pagando nuestras últimas deudas que tenemos y ahora pensando en lo que viene. Pero hay una cosa que quiero informarle, David, cuando yo llego... discúlpeme, el parque automotor
cómo se encuentra a nivel de edad, de vida útil de los vehículos, comparado con aquella época floreciente. ¿Qué cantidad de vehículos tiene? 154 vehículos, de los cuales 138 hoy en día están trabajando, pero ese es otro de los problemas que tenemos. Ya los vehículos están cumpliendo su vida útil. Precisamente este mes salen los primeros 3, ya toca Darlo de orillar baja. esos vehículos. Y ya tenemos ahí la secuencia de cuántos vehículos salen en los próximos 7, 8, 10 años. Y para comprar vehículos nuevos con estos ingresos, con Bueno, un tema es en los ingresos, pero el otro problema, ¿cuál es? La incertidumbre del inversionista transportador que dice, hoy en día los vehículos ya no están los de 250 millones que comprábamos en aquella época, 200 millones. Hoy un vehículo, el más económico, en un sistema Euro 6, un bucetón, cuesta pesos más, pesos menos, 500 millones de pesos. ¿Y cuánto le puede dejar al mes Bueno, la inversión? ese es el tema Entonces, pero hay otro tema que dice el transportador cuando yo le digo su bus ya termina en 1 año, vaya listándose o en 2 años. Dice don Álvaro, ¿y cuántos años me va a dar usted de trabajo para ese bus? O sea, ahí entra la incertidumbre de saber qué tal que llegue otro loco y meta otra fase del transporte masivo número 2 y en 3 años le diga a otros 400 buses tienen que salir y ahí está el mío que lo acabo de comprar. Entonces el transportador está muy nervioso en ese sentido y no se atreve a invertir por esa razón. Si logramos a través de mesas de trabajo y acuerdo decir, oiga, es que vamos a estructurar un sistema integrado de transporte y el TPC va por 20 años más, los buses nuevos empiezan a llegar. Doctor Álvaro, le solicito respetuosamente, vamos al corte. Pero atención, señores transportadores, que ojalá, de ser así, les cumplan, ¿no? Porque yo escuché mucho, incluso la chatarrización. Me cuenta una fuente de altísima fidelidad que todavía por ahí hay a quienes les adeudan. ¿Cuántos negocios se quebraron por la carrera 15? ¿Cuántos se quebraron de Señora Bucaramanga a la entrada de la Universidad Industrial de Santander? Claro que como había todo el dinero del mundo, iba, porque iba el transporte masivo, independientemente de lo que pasase. Eso lo digo yo. Incluso, pues, el primer gerente que tuvo el sistema masivo de transporte, dificultades judiciales que debió afrontar. Yo hace rato no sé de su paradero, creería que valdría la pena explorar porque fue demasiado. Fue una tragedia a la que sometieron la comunidad más vulnerables, que ahí es donde está ese que no tiene moto, que no tiene vehículo, que estudiaba en la Universidad Industrial de Santander y no pudo regresar, ese que trabajaba y tampoco pudo volver, esa señora que llegó tarde a la cita, ese que le tocaba colgarse ahí como un mico para poder llegar, cuando se tenía en el pasado un servicio. Y yo los invito a todos los que lo conocieron, no porque yo esté defendiendo, ¿a quién defiendo? ¿Publicidad de dónde? Si las empresas todas están a punto de desaparecer, unas que lograron salvarse porque en su momento invirtieron en otras franjas de la economía, en otros renglones. Así es. Y si no, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vamos al corte y seguimos parloteando con el doctor Álvaro Pavón Ayala, hoy gerente mucho berraco, por Dios, de Transportes Colombia. Y lo digo yo, y con mucho respeto además, aquí en la otra época, ¿cuántos recorridos hizo la bucetica aquella? Tenía un pariente, les voy a contar, don Héctor, regáleme 30 segundos, y tenía una bucetica, y se pavoneaba con esa bucetica. 8 recorridos, me falta el último, no sé qué, Movitato, eso era bien, y sacó los 3 hijos profesionales, y vivía en la Candelaria, y no le dolía un diente, y tenía copiloto, pero hoy, en las condiciones del transporte de hoy, para usted tener un bus de 500 millones, ser capaz de cancelar los gastos de administración, el piloto o el conductor, los impuestos, los seguros,
Vamos al corte y seguimos hablando con el que sabe, porque yo de esto poco conozco. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Pues usted me ha puesto, doctor Álvaro, el corazón como una uva pasa. Créame que yo siempre presentí lo que de pronto podía pasar y en efecto sucedió. A diferencia tuya, los problemas hay que convertirlos en oportunidades. Pero fue que vi tantas lágrimas y crujir de dientes de quien vivía del transporte, de quien tenía el bucecito y fue maltratado, humillado, pisoteado y vilipendiado. ¿Y quiénes ganaron? Los de siempre. Eso no es descubrir que el agua moja. Los de siempre ganaron. Se fueron para Brasil, pasearon y volvieron. No, pero eso es mío y dejemos ese cuento, que es que a mí a veces como que la sangre me hierve y entonces pongo a decir lo que no tengo que decir. Doctor Álvaro Pavón Ayala, y eso que ustedes están ahí como en remojo, que yo ahí a ojo de buen cubero, claro que yo ya no les creo, ¿no? Y como vino el doctor Peñalosa de Bogotá, el que fue alcalde, y le pregunté, ya no era alcalde, trabajaba yo en Colmundo Radio, y me dijo, aquí empezaron a hacer eso del servicio al revés. Sí. Tenían que empezar en el norte, que el flujo de gente viene ahí para Quebrada Seca y para la isla, y traían menos kilómetros, pero como pagaban era por kilómetro y la plata la llevaban las operadoras y Tiza y lo demás. Pero bueno, de ese modelo, hablemos de ese modelo, porque a mí aparentemente me llama la atención. A ver, es que en esa época y en esa planificación se cometieron muchos errores. Y uno es pretender, se les quitó rutas de los barrios a las empresas del TPC para entregárselos al masivo, para llevarlos a un área de transferencia. Bucaramanga es una ciudad de rutas cortas, de tal manera que a mí como ciudadano no me gusta de ninguna manera que me recojan allí en Barro Blanco y me traigan aquí, me boten aquí en el portal frente al ICP, ahí donde está el portal que llaman la estación temprana, ¿cierto? Y ahí tengo que esperar otro bus. Ahí fue donde empezó a nacer la piratería, porque el vecino me dijo, no, yo la llevo derechito y yo no la tengo que, eso es rapidito. Y necesitaba ver al llegar. Y necesitaba ver al llegar. Entonces por ahí encontraron un camino y se empezó a desarrollar la industria informal del transporte. Y el pasajero dejó de utilizar poco a poco el transporte masivo y se empezó a subirse en la moto o en el carro particular porque ofrecía soluciones más rápidas. Vaya y venga. Es el tiempo. Otro problema, David, para lo que viene es que todos, y sobre todo en la alcaldía de Bucaramanga y Metrolínea, y parte en el área, creen que la solución es buses nuevos. Los buses nuevos son una punta o la parte del iceberg, como se dice por ahí. Es apenas un proceso. Porque preguntaba yo, bueno, ustedes están hablando de 80 buses nuevos. Pregunto, ¿por dónde los van a pasar? Totalmente cierto. Ustedes saben, los que vivimos aquí en Piedecuesta, ahora que a mí me toca ir a Transcolombia al norte todos los días, cómo es la tragedia para llegar. Y ahí en ese mismo trancón están los buses del transporte masivo, nuevos o viejos, ahí quedan. Totalmente. Entonces, por eso es que a veces a uno le da como tristeza de que la solución se cree que es
pagándole 15.000 millones a los señores acreedores, o trayendo 80 buses, pero nadie está hablando de las inversiones en infraestructura vial. Nadie está hablando de eso. Piedecuesta está encerrado en una autopista mal llamada autopista que está entre 2 y 3 carriles. Y ahí se forman los cuellos de botella y los trancones, de tal manera que se cayó alguien en una moto y se tapó toda la vía. Yo decía para la época, y hoy públicamente vuelvo y se lo repito a todos, era más importante haber hecho para esa época el anillo vial externo que le dejaba de traer cuántos buses a Piedecuesta, a Florida, a Bucaramanga, y los sacaba vehículos de carga, antes de haber hecho el servicio masivo de transporte. Mire, David, en esa época, me acuerdo en la administración Raúl Cardoso, se estaba hablando del proyecto del anillo Vial externo. 20 años después, apenas empezaron por ahí a mover tierra, ¿cierto? Pero además de eso, agréguele algo, David, es que, ¿qué van a hacer con la vía arteria Piedecuesta, Florida Blanca, Bucaramanga? ¿Va a seguir ahí con estos carriles que tiene? Es hora de que ya estemos pensando en un alcalde habilidoso y atrevido que diga, oiga, Piedecuesta necesita 4 carriles en cada sentido, o sea, 8. Hay que empezar a trabajar sobre eso, porque fíjese que el transporte masivo, en ese concepto que trajeron para Bucaramanga, la famosa pretroncal. ¿Pretroncal qué es? Pues lo que nosotros vivimos de aquí hasta Florida Blanca, hasta Cañaveral. Una vía o un carril que está marcado con una línea, pero por ahí el masivo convive con la volqueta, con la tractomula, con el vehículo particular, y si se quiere hasta con semovientes, también hay veces toca lidiar con eso. Perdóneme, doctor Álvaro, y a nosotros que nos vendieron, que nos hicieron el primer recorrido a los periodistas y comunicadores, eso hablaban era de minutos, y todo el mundo feliz y contento. Claro, que en Bucaramanga íbamos a vida. estar en 35 minutos. Ya miraba a los pobres conductores y a los buses urbanos, uy, así, de soslayo, comodidad, seguridad, agilidad, rapidez. ¿Qué estarán Confort. hoy pensando? Los que nos metieron en esa bellaquería. Claro que muy poquitos ganaron y todos los otros perdimos, ¿no? A los otros nos llevaron de frente como ganados. ¿Sabe cuánto debe Metro 5, la empresa de los buses verdes, que es el único operador que hoy en día sobrevive? Debe 72.000 millones de pesos al Banco de Vivienda. Exactamente lo mismo que costaron los buses, y se han pagado casi exactamente lo mismo en intereses. Ahí está el negocio que plantearon desde los señores que trajeron la idea de Bogotá. Y eso que dijeron que los transportadores de Bucaramanga iban a ser los nuevos ricos de Colombia. Con eso vendieron las ideas. Y con eso las empresas empeñaron sus bienes, sus activos, y se metieron en la locura de comprar los buses, esos buses verdes que andan por ahí, ya inservibles. Pertenecen a través de la operadora Metro 5, pertenecen a Transcolombia, Unitrans, a Transgirón, se me queda alguna, no sé, Cotrander. Esos buses son de esas empresas que empeñaron su patrimonio y hoy en día están en calzas prietas con el banco por esa razón. Y eso que, doctor Álvaro, perdóneme que una vez más le interrumpa, pero si no le digo cuando me acuerdo, menos cuando no me acuerdo. Por la purita misericordia de Dios, no pasó una tragedia aquí. Destartalados, desajustados, no le sonaba ni el pito. Ahí por el lado de donde resido, alguna vez desviaron el tráfico y usted escuchaba, y eso era terrible. Eso de verdad. Quiere que le diga algo, entre muchas cosas, llegaron a deber. A la empresa Movilizamos, que ya se fue, le den más de 11.000 millones de pesos. Ya se fue movilizado. Y estamos hablando de pagarle 15.000 a otro, ¿cierto? Y ellos prestaron el servicio y ya se fue. A la empresa que hay el año pasado se le debían 14.000 millones de pesos aproximadamente.
El gobierno nacional mandó 21.000 y usted viera la tragedia que hubo que con jurídicos para que de esos 21.000 millones, hoy en día le pagaron 9.000 millones de esos 14.000. Con eso se pagaron a los acreedores, repuesteros, lo que se debía de combustible, la seguridad social, los sueldos de los trabajadores. Se pusieron al día, pero quiere que diga algo más. En este año, son 4 meses, son 8 quincenas, van 10 quincenas y solamente Transporte Metrolínea le ha pagado a Metro 5 por los buses que logró recuperar 3 quincenas. Y entonces, ahora falta ver, porque la concesión termina en el 15 de febrero del año entrante, hasta dónde van a funcionar, porque los buses necesitan combustible. Los conductores hay que pagarles, los buses también se varan, se desgastan, hay que comprarles llantas y ya no hay plata nuevamente. Se van a empezar nuevamente a varar esos buses porque no hay quien. ¿Quién quiere que pague eso? Y estamos hablando de... ¿Y quién querría hoy ser proveedor del sistema masivo de transporte? Bueno. Ni una llanta, ni un tornillo porque se pierde. No hay plata para comprar, para poder poner a funcionar los buses. Es más, en esa nueva etapa, David, le vamos a decir al alcalde, si nos escucha, nosotros le podemos poner algunos buses, nuevos si quiere, pero esta vez, ¿cómo nos lo van a pagar? No nos lo van a pagar con tarifa. Hagamos un contrato y la alcaldía nos los paga, trabaje o no trabaje el bus. Ahí se lo ponemos nuevo, trabaje o no trabaje el bus. Es el modelo que implementan en Bogotá ahora, ¿cierto? Porque en Bogotá, a diferencia de Bucaramanga, también están quebrados, pero resulta que Bogotá, el que ha podido ir a caminar y a transitar por todas las rutas de transporte masivo, a toda hora los buses viven totalmente atiborrados de pasajeros y aún así están quebrados. Están quebrados, el sistema no alcanza. Ahora aquí hay 2 horas pico, de 6:30, 7:30, 8 de la mañana y otra de 4 a 7 de la noche. El resto es hora valle. Y usted mira los buses a medio cupo. Y proseguimos con una solicitud respetuosa de un campesino sin mucho estudio. Mucho cuidado con las decisiones que vayan a tomar en materia de transporte para el área metropolitana público. Ya lo decía el doctor Álvaro, yo estoy de acuerdo, aquí el tema no es de buses. Oiga, si hubiéramos trabajado y si hubiera pavimentado, por ejemplo, la vía que de Palo Gordo va a Girón, en vez de ser una trocha, pudiese ser en cualquier momento una alternativa, una opción, una posibilidad. Si la vía que va por Sevilla, Planada, Miraflores, Cristales y sale casi que al peaje para vehículo pequeño, el que viene de Bogotá y no pisa Piedecuesta, ni toca Florida, ni llega a ser trancón a Bucaramanga. Pero no se ha hecho nada. ¿Qué parece que estamos supremamente folclóricos? El doctor Jaime Andrés Beltrán Martínez, a quien conozco de manera personal y directa, yo sí le solicito respetuosamente, escuche al que sabe, escuche al que sabe. Si aquí más de un gerente de Metrolínea no ha tenido la suficiente experiencia en un tema tan álgido como es. Una cosa es estar arriba en el ruedo y otra cosa es estar toreando. Difícil, pienso yo, humildemente, modestamente, si estoy en un error, sépanme disculpar. ¿Por qué varios de los que conocen y saben y les ofrecieron en su momento la gerencia, no, pues yo sé que ahí pues es el sueldo, son 14 millones. ¿Cuántos trabajan ahí en la administración haciendo qué? Si ya no hay ni qué hacer. La planta, lo estoy diciendo yo. O sea, miremos, si quiere y le damos finito. Eso me dio a mí hasta casi que un soponcio cuando vi una declaración allá de Metrolínea que estaban ya cerquita. Eso ya pues prácticamente se iniciaba el proceso de la recuperación, de la reconstrucción y de la puesta en marcha. Dios, ¿qué es eso? Podemos ser tan folclóricos, tan irresponsables. Si quieren, cuando a bien tengan, yo sí les abro el espacio. Y hablamos, y miramos, y revisamos, y entramos si quieren hasta en cifras y en detalles. Pero vea que es que yo me emociono, y el invitado es el doctor Álvaro. Doctor Álvaro, le prometo que no lo vuelvo a interrumpir. Para ese ciudadano
que bueno, ya no cree en nadie como en la política. Usted me habla a mí de eso y yo no le creo. El ciudadano de a pie. Yo no le creo. Lo que usted me dice me da perdón, no creo en eso. Y no por las empresas, por otras cosas. ¿Qué decirle? ¿Qué mensaje? El que sufrió, el que le ha tocado tan berraco, el que se iba, por ejemplo, de Tejaditos y llegaba allá, y entonces que a la estación temprana y a la estación temprana hasta allí, de ahí coja otro, mejor dicho, utilizaba 3 medios de transporte y llegaba nadando a las 4 horas, después de que se venía en la busetica o en el bus y llegaba. ¿Qué le decimos aquí en esta camarita? Que lo sacamos desde el barrio, lo llevamos directo a Bucaramanga, ahora nos torturan en zonas de transferencia y menos mal o afortunadamente no hicieron Papi Quiero Piña. Porque en Papi Quiero Piña pretendían llegar todos los buses de Bucaramanga, descargaban y de ahí repartían para Florida y para Piedecuesta, una transferencia más. Entre todo lo malo, lo mejor que pudo haber pasado es eso. Que no lo construyeran. Que no lo construyeran. Y ojalá que le echen unas volquetadas de tierra y hagan ahí cualquier otra cosa, un parque para las personas, no sé, cualquier otra cosa, menos un... Pero es que mire, hay otras cosas tan claras como David. ¿Dónde hicieron el portal en Piedecuesta? ¿Por qué no lo hicieron en el otro lado del Piedecuesta? Para que el bus se viniera recogiendo hacia acá. No, para someternos a problemas de transferencia y demás y pérdida de tiempo. Todo es como dice, como la iguana atravesada, quitándole ahí la expresión digamos... vulgar, ¿cierto? Todo al contrario. Sí, entonces, sí. Esa es una de las cosas. Pero hay una cosa que le quiero dejar un mensaje para toda la comunidad, llámese comunidad política, comunidad de la ciudadanía en general. El problema de transporte en Bucaramanga no se soluciona con 80 o 90 buses nuevos. Ahí trajeron 220. ¿De qué sirvió? Nunca fue una solución. El problema es que esto tiene que obedecer a un proyecto macro, donde varios pilares conformen ese proyecto precisamente, y entonces ahí tenemos que hablar de vías, una inversión grandísima en puentes peatonales, que eso forma parte de la infraestructura vial. Tenemos que hablar en la segunda fase, ahora sí, de los buses, y ya tenemos vías. Tenemos que hablar de otro tema importante, es el subsidio de transporte para todos los ciudadanos, estudiantes y los empleados. Sí, el año pasado, a veces con el alcalde anterior de Bucaramanga, subsidió a una gran población en Bucaramanga. Entonces allá ciertos estratos tenían un subsidio del 50% del valor de la tarifa. ¿Y quiere que les diga algo? De 10.000 millones se quedaron sin ejecutar el año pasado 6.000 millones largos. No Lo que quiere decir que el programa nunca llegó a la ciudadanía que lo necesitaba. Nunca llegó. Entonces, ese proyecto, vuelvo, insisto, no, el tema de transporte en Bucaramanga no es salvar Metrolínea, no es traer 80 buses nuevos. ¿Qué sacamos con traerlos y parquearlos ahí porque no vamos a tener por dónde pasar? Eso obedece a un proyecto mucho más grande que comprometa varios elementos y, como lo dije al comienzo, varios pilares que sostengan y que proyecten la solución. Es que, ¿será que tenemos un alcalde, una administración, me perdonan mis amigos los alcaldes y administradores, ¿no será que si nosotros hacemos una planificación de los próximos 30 años de la vida de Piedecuesta nos va mejor? ¿Cómo es posible, David? Mire, para no ir tan lejos, aquí Piedecuesta, Valle Barro Blanco, lo que pasó con la vía. Si todo el mundo sabía que venía un anillo vial externo con todas las demoras posibles, no es hora de que Piedecuesta, en vez de haber dejado construir los edificios ahí al lado de la vía, hubieran reservado 80 metros para poder construir una vía doble carril que conectara a Piedecuesta por la vía Barro Blanco hacia el anillo vial externo? No tenemos años, David, de hablar de la zona industrial en Piedecuesta, ni siquiera vía tiene.
La misma vía con que nosotros de Alpargatas transitábamos a la granja de Piedecuesta, un poquito con tal vez un poquito más ancha, está la misma. ¿De eso cuánto ha pasado, David? Hombre, cuando yo transitaba por esa vía de chueco, como decía el doctor Raúl Cardoso, esa expresión la hacía él, de 12 años por allá nos la llevábamos. Esa es la misma vía. Y tenemos anillo vial externo. Entonces uno dice, ¿qué pasa con ese futuro de Piedecuesta? Esos planes de desarrollo son planes que deben hacerse a 20, 25, 30 años. Súbanse en un helicóptero y miren desde allá cómo y planifiquen el desarrollo del municipio. Y tristemente ha pasado por las oficinas o las secretarías de planeación de nuestro municipio todas esas torpezas que han hecho y no ha pasado nada. Y nosotros, ¿qué les tenemos que agradecer? Absolutamente nada. Nos sentimos orgullosos de haber hecho un estadio de fútbol, tal vez uno que otro colegio a medias, y ni siquiera hay vías de acceso para llegar a los colegios. Entonces, ciudad educadora, de eso que queda, David. El nombre. Las cenizas, ¿no? El nombre. Como, sí, exacto. Entonces, porque no fuimos capaces de cultivar esa idea y sacarla adelante, hacerla florecer. Piedecuestana de servicios. No debería en este momento ser Piedecuestana de servicios una empresa regional en lugar de local. Así como viene Veolia, vienen otras empresas, aquí a Piedecuesta, ¿por qué no hacemos un proyecto? Con tantos años, empresa que fundara mi doctor Raúl Santos. Miguel Ángel Santos. Miguel Ángel Santos, al cual le tenemos que agradecer. Pero quienes han sucedido se han quedado cortos. Bueno, agradecerle a quienes tuvieron la gentileza de construir la PETAR y afortunadamente logrando corregir el proyecto inicial que se tuvo, que iban a ser de lodos activados, y ahora pues la planta de Piedecuesta es una buena planta, la PETAR. Pregunto yo, ya se nos está quedando pequeña. Y así muchos proyectos. Esos son los proyectos macro en los cuales hay que apuntarle, ¿cierto? Porque es lo que yo digo, en las empresas privadas, si nosotros no pensamos también en esa empresa del futuro, de los próximos 20, 30 años, pues nos quedamos administrando la cotidianidad y eso no debe ser así. Doctor Álvaro, una pregunta corta para una respuesta corta. Hoy, más o menos, ¿cuánto le queda a un propietario de un bus de Transcolombia? Yo pienso que por ahí unos 4 milloncitos, pero de ahí tiene que pagar algunos gastos. Pesos más, pesos menos, por ahí 2,5 millones. Para no creer. Sí. Es que aquí hacemos todo lo contrario, como usted dijo, en el tema de las iguanas. Por aquí cerquita, un acueducto de 30.000 millones de pesos. El tanque. No se imaginaron que ya el agua no se podía sacar por gravedad y no tocaba bombearla. Y para bombearla tocaba con luz. Y no habían comprado la servidumbre. Ahí está. Ahí está cerquita. Y así nos pasa con todo. El estudio, yo me acuerdo cuando a nosotros nos vendieron el sistema masivo, a mí me hablaron de ciclorruta. Sí, eso estaba incluido, No construimos de aquí a Bucaramanga 10 metros de ciclorruta, ciclovías. Por eso hablo, David, de que... ¿Y quién lo está diciendo en este momento? Oiga, el problema de la ciudad, del área metropolitana y Piedecuesta, que es el dormidero del área metropolitana, uno de los dormideros, debe tener unas vías de esta y estas características, casi que una vía 4G debe haber de aquí a Bucaramanga. ¿Y qué ejemplo, David, nos están dando? Bueno, los antioqueños fuera de orden. Pero quiere que le diga algo, Barranquilla, que era mucho más atrasada hace 20 años que mismo Bucaramanga. Cierto. Hoy en día da envidia transitar por las calles de Barranquilla, avenidas, autopistas y un sistema de transporte integrado que va viento en popa y que le están buscando la solución, le están encontrando la solución al tema de la movilidad y el transporte. Barranquilla, visítenla. Ya nos pasó, nos sobrepasó, nos dio ejemplo, nosotros estuvimos allá mirando para ver qué ideas traíamos acá. Ya los santanderianos estamos
voy a decir una vulgaridad. Dígala. Estamos como las turmas del marrano, decía mi papá, atrás y embarradas. Entonces, ¿por qué? Porque es que no nos dedicamos a pensar en el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Estamos pensando con la miopía del largo que tenemos en nuestra nariz. Yo sé que después de que vean este programa lo van a echar, digo esto, estamos con el doctor Álvaro Pavón Ayala, que gentil y amablemente aceptó la invitación. Después no me vayan a señalar a mí, pero es que hoy hemos dicho un par de verdades verdaderas que le duelen a uno porque fueron lo que nos vendieron en su momento. Y hoy ver nomás las estaciones en ruinas, eso da dolor de patria. Si fuera plata, ¿de quién? Con la plata del pueblo, Sí, señor, con la plata así de los es. impuestos, recursos públicos, donantanas mocusívicas, que según usted son sagrados, pero aquí todo se pierde, todo se malversa. Me quedan 5 minutos. Vamos a hacer... Vale una claridad, David, en este sentido. No estamos haciendo política. No me interesa ningún tipo de campaña política ni para el consejo, ni para la alcaldía, ni para diputado. Estoy más como el papel de un ciudadano común y corriente que, como dijo usted hace un rato, tenemos dolor de patria por nuestros gobernantes. ¿Cómo es posible que la solución del transporte de Bucaramanga, como lo está haciendo mi doctor Yair allá en Metrolínea, se vayan a buscarla en Medellín y en Bogotá cuando la tienen aquí mismo en Bucaramanga? Es sentarse a hablar con la gente, con los afectados. Con los que saben, con los que conocen, con el que ha vivido una tragedia. Mire, señor gerente de Metrolínea, David Lizarazo Castillo, de Arboleda Norte de Santander, mirándolo a la cara. Lo que se vivió por culpa de ese error, de ese fracaso, fue una tragedia inhumana. No hay forma de resarcir económicamente el daño, los prejuicios a la comunidad. Doctor, como nos quedan 5 minutos, me dice don Héctor, y yo soy bien demócrata, toma 3 aquí en esta cámara, ¿qué mensaje? Ya que nos volvimos a tranquilizar, porque a mí a veces también se me sale la piedra. Entonces, doctor, ¿qué mensaje para todos los dueños de los buses que se quebraron, el otro que quedó en la miseria, el otro que perdió hasta el matrimonio, el otro que se suicidó, el otro que se mató, porque así lo llevaron a ese ritmo? ¿Qué mensaje? Bueno, a los transportadores, a mis transportadores de vieja data y los que tanto perdieron y los que aún siguen empecinados en que todavía se puede hacer algo, precisamente devolverles y invitarlos a que tengamos confianza, pero sobre todo una cosa importante, no ignoremos que tenemos una amenaza, porque a veces ese es el error de nosotros. Son amenazas latentes que, como lo dije en un comienzo, si somos habilidosos y somos un poquito arriesgados, los podemos convertir en oportunidades. A toda la comunidad, al pueblo, que necesitamos el apoyo de que finalmente un transporte público colectivo, que fue el que vino a salvar la papeleta en el problema del transporte. Cayó Metrolínea, ¿y quiénes estuvieron prestos a salvar el transporte? El TPC tradicional. Entonces, hoy en día necesitamos el apoyo de toda la comunidad. Y a nuestros gobernantes, que tengan en cuenta a su pueblo, a sus inversionistas, a las personas que han sido los pilares fundamentales de los esquemas de desarrollo en la región, que no tenemos que irlos a traer a Antioquia, ni tenemos que irlos a traer a Bogotá. Finalmente en Bogotá y en Antioquia no han venido a Santander a invitarnos a que les ayudamos a generar su desarrollo. Nosotros nos toca, los mismos santanderianos, resolver el problema si ustedes, los señores administradores y políticos del momento, nos dan la mano y nos ayudan. Eso es finalmente lo que le queda a una ciudad, los recuerdos de una buena administración por las obras que perduren en el tiempo y que se hagan de una manera, digamos, proyectada y que le sirvan y que le presten un beneficio grande a la comunidad. En torno al transporte se genera el desarrollo de una comunidad. Las vías son las que dan progreso y desarrollo en los municipios y en las ciudades. Mucho cuidado a quienes van a tener la responsabilidad de esta segunda fase, de este segundo tiempo, en el tema del servicio
de transporte urbano en el área metropolitana. Yo les repito con mucha calma y tranquilidad, ganaron muy poquitos, se llevaron de frente a unos ciudadanos inocentes, nos mandaron al abismo. A lo mejor más de uno de esos que se llenó de plata debe estar muerto de risa. Demórate en hacerla. Lo que no demorará es en pagarlas. Entre cielo y tierra no queda nada oculto. Para verdad es el tiempo. ¿Y sabe qué, señores? Ustedes quisieron eso para justicia a Dios. Dios únicamente. Aquí llega el asesor, el mago, la influencia y todo pasa como si... El oportunista. Sí. Y cuando estemos frente a Dios, ¿qué le vamos a decir? Allá los señores del transporte masivo, los que se lucraron, los que vendieron a los pequeños transportadores, los que los quebraron, los que los sometieron, los que los humillaron, los que los pisotearon. Mejor no. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme. Concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Si algo de lo dicho, de lo expresado, de pronto ha afectado a alguno de nuestros televidentes, de mi parte, mil disculpas. Existe el derecho a réplica, y aquí con mucho gusto lo hacemos valer, pero que les quede claro. Claro, la historia nos va a juzgar, y la historia va a dejar a cada uno de nosotros en el sitio, en el lugar que nos corresponde. Y vuelvo y les repito, la tragedia que vivió la comunidad por el fracaso estrepitoso de la falta de planificación y demás, hasta hoy, del sistema masivo de transporte, no tiene perdón de Dios. Será hasta una próxima oportunidad, agradeciendo al doctor Álvaro Pavón Ayala, yo no sé si continúe en condición de gerente de Transportes Colombia.